tiempo, el Señor nos invita a poner nuestra mirada en Él, no en la realidad de este mundo, sino en su verdad, que es su palabra. Su palabra es aquella luz que nos ilumina y nos enseña su voluntad perfecta, buena y agradable. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto, ya anuncia la salvación hoy. Y fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Buenas noches a todos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener este tiempo donde la palabra del Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así es que acompáñenme en esta oración. Señor, gracias por tu palabra que es compartida en este tiempo. Gracias, Señor, porque creemos que por tu palabra nuestra vida es alumbrada. Creemos que por tu palabra, Señor, nuestros pasos son enderezados. Creemos, Señor, que por tu palabra empezamos a conocerte a ti. Creemos, Señor, que por tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro entendimiento es abierto. Creemos, Señor, que por tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, podemos realmente caminar en la verdad de esta vida, que eres tú, Señor Jesús. Te damos las gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor siempre nos muestra a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que para Él no hay nada imposible, a un Dios que es proveedor de todas las cosas,
a un Dios que ciertamente Él todo lo sabe, ¿verdad? A un Dios que se encuentra en todo lugar. Y la gente siempre está teniendo un concepto acerca de Dios, acerca de que Él es un Dios poderoso, un Dios que para Él no hay nada imposible. A veces escuchamos cuando algunas personas están enfrentando algunos problemas, otras personas le dicen, ten fe en Dios, Él lo va a hacer, o el problema va a pasar, o las cosas se van a solucionar. Y empezamos a escuchar muchas voces o muchos conceptos acerca de quién es Dios. Pero lo cierto es que la única forma de cómo Dios se manifiesta en esta vida, la única forma de cómo Dios se da a conocer, la única forma de cómo Dios muestra su poderío, su majestuosidad, cómo Dios realmente muestra la obra que Él hace en cada vida, la única forma es por medio de su palabra. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otro puente donde Dios va a tratar cada vida, va a transformar cada corazón o va simplemente a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Dios es un Dios que está trabajando, que está obrando en cada vida, pero por medio de su palabra. La palabra es enviada a ello, a que tu vida sea transformada, a que tus pasos sean enderezados, a que puedas conocer la verdad acerca de cómo se encuentra tu corazón, acerca de cuál es tu condición, como también ver la misericordia de Dios que Él ha tenido para contigo, ver y entender y comprender cada vez más cómo Dios en su gran misericordia te halló, te escogió en el tiempo correcto, a su debido tiempo de Él, a su debido orden de Él. No es en el tiempo que nosotros queremos que se dé o que hubiéramos querido que se dé. No es a la forma en que nosotros hubiéramos querido que se dé. No, es en el tiempo de Él. Es a su debido tiempo y a su debido orden. Y ciertamente Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios que no se equivoca. El hombre sí, pero Él no. Y cuando hablamos de estas cosas, es importante, ir al principio, ir a Génesis, donde la palabra del Señor nos empieza a dar a conocer cómo Dios, por medio de su palabra, por medio de su voz anunciada, empieza simplemente a crear las cosas, a ordenar las cosas. Lo cierto es que si creemos que tenemos un Dios todopoderoso, también debemos creer que su palabra es poderosa. A veces decimos muchas cosas acerca de Dios, pero no nos detenemos en nuestro día a día a tener un tiempo de palabra en nuestra vida. Y la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Génesis 1, verso del 1 al 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y sigue los versículos, ¿verdad?, donde Dios empieza a ordenar las aguas de la tierra, y vemos una obra majestuosa como Dios está haciendo, y tan solamente al soltar su palabra, las cosas se van ordenando, las cosas se van creando. Y cuando vemos eso, ciertamente vemos que no hay nada para Dios imposible. Para su palabra no hay nada imposible. Si vemos ese acontecimiento, si vemos ese escenario de cómo Dios manifiesta su poderío, su autoridad, su gloria, su majestuosidad, mediante su palabra anunciada, ¿por qué a veces nos cuesta creer que ese tiempo de palabra que tenemos tú y yo en nuestra vida personal, a veces empezamos a negociarlo con las cosas que tenemos pendientes, con el afán de esta vida, con los compromisos que tenemos, y simplemente la palabra, en vez que empiece a sobreabundar en nuestra vida, está menguando de una forma u otra? Lo cierto es que las cosas que hacemos en este mundo nos van a absorber. Las cosas en las que estamos invirtiendo nuestro tiempo
tiene esa tendencia de absorbernos toda nuestra atención y simplemente dejar al lado de Dios. Empezamos a desviarnos y empezamos a dejar de mirar a Dios en nuestra vida personal. Y cuando hablo de dejar de mirar a Dios en nuestra vida personal, me estoy refiriendo a dejar simplemente de meditar en su palabra. Porque Dios ha dado su palabra para poder nosotros meditarla, para que el hombre aprenda a escuchar su voz, para que el hombre ciertamente lo conozca, porque eso es lo que quiere Dios, que tú y yo lo conozcamos, que tú y yo comprendamos quién es Él, que tú y yo podamos separar y discernir cada vez más cuál es su voluntad en nuestras vidas, en los tiempos de esta corta vida que tenemos en este mundo. Y la palabra nos enseña en estos versículos cómo Dios empieza, ¿verdad?, a ordenar las cosas. Y lo cierto es que en estos versículos vemos que la tierra está desordenada y vacía. Una tierra simplemente desordenada y vacía. Y la tierra siempre está representando en la Biblia el corazón del hombre. Quiere decir que el corazón del hombre sin Dios se encuentra desordenado y vacío. Un corazón totalmente divagando en sus pensamientos. Un corazón insatisfecho y lo llena de muchas cosas que por último lo terminan dañando. Un corazón donde solamente Dios puede ordenarlo, puede llenarlo. Así como vemos en este escenario como Dios está empezando, ¿verdad?, a ordenar esta tierra que se encontraba desordenada y vacía. De la misma forma, Dios es el único que puede ordenar el corazón del hombre, ordenar la vida de la persona. Dios es el único que puede llenar esa vida, llenar ese corazón, satisfacerlo por completo. Y cuando estamos hablando de eso, no solamente es algo emocional, sino es algo donde el creyente debe de aprender a ir a la palabra del Señor para poder disfrutar esa llenura, para poder vivir lo que estamos predicando. Y es un proceso. Estamos en un proceso, no es un tema de noche a la mañana que se dé, es un paso a paso, es un proceso. ¿Por qué? Porque esta mente está saturada de muchas cosas, porque esta mente está saturada de muchos argumentos, de muchos pensamientos, y simplemente es importante la continuidad de la palabra oída sobre tu vida y sobre tu vida como la mía. Y estamos en ese proceso. Yo te vengo a animar en esta noche a que la palabra del Señor siga siendo regada sobre tu corazón, regada sobre tu vida. Y vemos acá, ¿verdad?, cómo la tierra se encuentra así, en ese estado. Y va a quedar así si es que Dios no interviene. Como también el corazón del hombre quedará así, desordenado y vacío, si es que Dios no interviene en su vida. El hombre, el ser humano hoy en día se llena de muchas apariencias, se llena de muchas caretas, tiene un montón de apariencias y es experto en ello. Pero lo cierto es que la palabra del Señor nos muestra que Dios es un Dios que sondea el corazón del hombre, que conoce cómo está tu vida. En lo secreto, Él sí lo conoce, Él sí lo sabe. Pero tenemos un Dios que levanta al caído, tenemos un Dios donde hallamos perdón y gracia. Hay un versículo que la palabra habla acerca de cómo se encuentra el hombre, cómo se encuentra su naturaleza. Y está en Jeremías 13:23 que dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. La palabra del Señor empieza a dar a conocer, ¿verdad?, estos dos animales, el etíope y el leopardo. Y ciertamente el leopardo nace con esas manchas negritas, ¿verdad? Y es imposible que sea mudado, que sea cambiado, porque es su naturaleza de ese animal. De la misma forma, ¿verdad?, dice acá: podrán ustedes hacer bien, estando habituados, acostumbrados a hacer el mal. El hombre, por su propia naturaleza, simplemente no va a dejar de hacer lo malo. Es algo que pasa día a día. Miente, codicia,
hay una infinidad de pensamientos que pasan por nuestra mente, ¿o no? Sí, ¿verdad? Pero lo cierto es que tenemos un Dios que nos llama a que podamos mirarlo a Él. Nos llama a que podamos conocerlo a Él, porque en Él realmente encontramos la libertad, en Él realmente encontramos una esperanza. ¿Cuál esperanza? De que seamos transformados, de que esta naturaleza sea cambiada, de ya no andar conforme a nuestros pensamientos, de ya no andar conforme a nuestros muchos deseos, sino de andar conforme a su voluntad, de ser guiados por Él, de ser transformados por medio de su palabra. Por eso dice la palabra en Hebreos 4:12, dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, ¿verdad?, del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor ha sido enviada al corazón del hombre para que haga una obra que solamente Dios la puede hacer. Solamente Él puede hacer esa obra. No hay otro. No hay otro ser que pueda hacer esa obra majestuosa que se encuentra en el corazón del hombre. Él es el autor de principio a fin. Él te llamó, Él te escogió para que tu vida sea transformada por medio de su palabra. Así es que no nos quedemos como esa tierra en un principio que estaba desordenada y vacía, sino que animémonos en que nuestra vida sea transformada. Y si ayer tropezaste, si hoy tropezaste, déjame decirte que Dios siempre está dispuesto a levantarnos. Dios siempre está dispuesto a sostenernos, ¿verdad? Así como cuando Pedro bajó de la barca, ciertamente Pedro estaba hundiéndose, pero Jesús estaba ahí, pronto a levantarlo. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo cierto también es que Pedro miró a Jesús en medio de un lugar lleno de tormenta, lleno de tribulación. Pedro empezó a caminar, no en las aguas, sino Pedro empezó a caminar en la palabra del Señor, en medio de ese momento de tribulación extrema. Esto quiere decir que la palabra del Señor está dada para que tú aprendas a caminar en medio de la realidad que tú estés viviendo, de esa realidad que tú estés pasando hoy en día. La palabra ha sido enviada en tu vida para que aprendas a mirar a Cristo en medio de esa realidad, para que aprendas a caminar en su palabra en medio de esa realidad. La palabra no te quiere estancado, no te quiere quieto. La palabra no te quiere que estés en ese mismo tropiezo. La palabra te llama a crecer, a que tú crezcas, a que tú y yo crezcamos. Y eso es un proceso. Yo te animo en el nombre de Jesús a que no vengan pensamientos engañosos y te desanimen. Yo te animo en el nombre del Señor a que te levantes, a que la palabra del Señor te levante y que la palabra sobreabunde en tu vida, y confía en que la obra que Él ha comenzado, ciertamente Él la va a culminar, porque Él cumple sus promesas. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Gracias, Padre amado, porque tú no eres hombre para que mientas. Ciertamente tú eres Dios. Damos gloria a ti, Señor, porque tú eres el autor y no el hombre. Porque, Señor, tú eres la obra y no obra humana, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, porque tú nunca nos vas a dejar, ni nunca nos vas a desamparar. Te damos las gracias por este tiempo. Tú conoces cada vida, cada corazón que escucha este mensaje. Tú lo conoces, Señor. Y oro por ellos, para que, Señor, tú los levantes, para que tú los fortalezcas, para que tú, Señor, alumbres su vida, para que tú, Señor, sigas abriendo ese entendimiento, para que tú, Señor, dirijas sus pasos. Tú eres conocedor de cada situación que vivimos. Tú sigues siendo Dios en todo el tiempo, y en ti, Señor, confiamos. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.